hay patologías propias del embarazo y hay patologías no relacionadas con él. Por ejemplo, una paciente puede perfectamente tener una alteración tipo hepatitis infecciosa o alteraciones enzimáticas o polilitiasis con colecistitis, ¿ok? Pero hay dos patologías que no son muy frecuentes, pero tienen una connotación de mucha importancia en el embarazo. Una es la colestasis intrahepática del embarazo, que es muy sintomática, pero lo más importante es que le puede traer mucha morbilidad al feto. O sea, los síntomas es muy curioso, y es que aunque los síntomas son simplemente rasquiña en la mujer, ese es el diagnóstico típico, el cuadro clínico de diagnóstico es la rasquiña, en el feto sí lo puede, inclusive puede ovitarse dentro del útero. Entonces, por eso la importancia de esta patología, que la conozcan, que la tengan en cuenta y que la sepan diagnosticar a tiempo y manejar a tiempo. Siguiente. Entonces, se denomina colestasis intrahepática a una alteración básicamente en la función de la unidad hepática. Ya vamos a ver en qué consiste. Es un trastorno propio del embarazo que casi siempre aparece en el segundo o tercer trimestre. La clínica más típica es un prurito, generalmente es un prurito palmoplantar, o sea, se inicia, a la paciente le da una rasquiña intensa en palmas y en plantas, y luego se hace generalizado. ¿Listo? Pero, ojo, no tiene rash, o sea, la paciente no tiene el típico prurito de las infecciones virales que es el brotecito con rasquiña. No, la paciente no tiene rash y básicamente consiste en un aumento de los ácidos biliares en la sangre materna, le da una connotación de alto riesgo de TPP, puede haber un síndrome fetal, de sufrimiento fetal, con meconio y con óvulo. Siguiente. Tiene una característica de área geográfica, o sea, parece que hay unas connotaciones genéticas que tienen que ver con el sitio de origen, y por eso se dice que, por ejemplo, en Latinoamérica, los países que más notifican esta enfermedad son Bolivia y Chile, y Asia, Europa, en Asia, sobre todo en China, es en el sitio donde más notifican esta enfermedad. Igualmente, Estados Unidos también presenta una incidencia bastante alta. China, Estados Unidos, y en Sudamérica, Bolivia y Chile. Siguiente. Entonces, recordemos que las colestasis que nosotros conocemos generalmente son extrahepáticas, o sea, el impedimento mecánico para el drenaje de la bilis, ¿correcto? Pero esta es una colestasis intrahepática, es decir, que hay una alteración de los mecanismos implicados en la síntesis de los ácidos biliares. Siguiente. Y generalmente tiene que ver con mutaciones genéticas en las mujeres, mutaciones genéticas que van a manifestarse en el momento del embarazo. Pero como es una mutación genética propia de algunas mujeres de ciertas áreas geográficas, esa mutación inclusive la paciente la puede estar, esos síntomas los puede empezar a notar desde antes del embarazo. Por ejemplo, la paciente al tomar anticonceptivos puede tener una reacción de un prurito intenso, y ese podría ser un primer signo para que ustedes sospechen que en el embarazo la paciente puede hacer una colestasis intrahepática. O sea, ir del diagnóstico no adelante para atrás, sino al contrario, que ustedes pudieran intuir qué mujeres podrían estar haciendo una colestasis intrahepática. Entonces, esos son los genes implicados en estas alteraciones, una alteración de genes o de proteínas de los genes, que son los que al fallar el sistema de adecuado metabolismo de los ácidos biliares, se acumulan, y eso hace que haya una alteración a nivel biliar. Siguiente, biliar y hepático. La mujer con antecedentes de colestasis, esas son las pacientes que más ustedes deben sospechar que en el embarazo va a hacer otra vez colestasis. Cuando la paciente, por ingerir anticonceptivos, hayan notado síntomas de alteración, de prurito, de congestión hepática. Y es básicamente porque el etinilestradiol de los anticonceptivos reduce el flujo de los ácidos biliares, o sea, intensifica la deficiencia.
También se dice que la deficiencia en el selenio propia de algunas mujeres conduce a la formación de una bilis defectuosa o niveles de secreción defectuosa. Esas son teorías en la fisiopatología. Siguiente, aparte del componente genético. Probablemente es el resultado de efectos tanto hormonales del embarazo que en mujeres que tengan una predisposición genética se pueden manifestar intensamente. Hay mujeres que tienen más predisposición a hacer la colestasis si esas mujeres además tienen esa alteración genética, y es que el embarazo sea gemelar, que ese embarazo se haya conseguido por técnicas de reproducción asistida, porque recuerden que en esas técnicas de reproducción se necesitan altas dosis de hormonas iniciales para poder iniciar el embarazo. La hepatitis C, que de por sí ya produce inflamación hepática, la edad materna, los antecedentes familiares. Edad materna se refiere principalmente a las edades extremas. En los antecedentes familiares de otras mujeres que también hayan tenido colestasis, la preeclampsia y que haya tenido la colestasis en el embarazo anterior. Siguiente. La clínica entonces generalmente se manifiesta en el tercer trimestre, después de la semana 25-30 de gestación. Lo que habíamos dicho es un prurito inicialmente palmoplantar, palmas y plantas muy intenso, pero sin rash, y las lesiones que se pueden estar presentando en la piel, como lesiones de Ragas, son lesiones por el rascar, más no son lesiones propias de la enfermedad. Y se puede acompañar de ictericia de varios grados, que puede ir desde leve hasta severa, pero la ictericia solamente se presenta en un cuarto de los casos. Hay otros síntomas inespecíficos, otros síntomas un poco más generales, sobre todo en la parte digestiva, que son las náuseas, el malestar general, el insomnio, la irritabilidad, y en la parte de la coloración de la orina y de la materia fecal se puede presentar como en una hepatitis obstructiva, o sea, con acolia y con coluria. Esteatorrea igualmente. Siguiente. El diagnóstico es relativamente fácil y es la medición de los ácidos biliares, y de hecho el valor de esos ácidos biliares nos denota la gravedad de la enfermedad. Pero el problema es que en Colombia no se miden los ácidos biliares. ¿Por qué? No tengo ni idea. En otros seminarios que hemos hecho el ejercicio con los grupos de rotación de llamar a los laboratorios a preguntar, ¿ya están haciendo ácidos biliares? ¿Por qué no hacen ácidos biliares? Y la respuesta es no, nunca nos han pedido, no los hacemos. Sin embargo, la literatura, cualquier artículo, cualquier libro de texto que ustedes encuentren, se van a evidenciar que habla, en toda la literatura, habla de la medición de ácido biliares. Entonces, los perinatólogos que trabajan en el hospital conmigo, lo que nos dicen es que es una técnica un poco engorrosa, que no la han tecnificado, que no se ha hecho demanda, porque como no es una patología tan frecuente, entonces en eso estamos. Si tuviéramos la medición de ácidos biliares sería relativamente fácil, pero como no la tenemos, ni del ácido, los ácidos biliares más, los que se deben medir son ácido fólico, el ácido queno-deoxicólico y la glicina taurina. Entonces, lo que hacemos es guiarnos por la clínica, por las pruebas de función de bienestar fetal y por unas pruebas hepáticas que nos podrían en algún momento indicar si el hígado está muy congestionado. Las enzimas hepáticas y las bilirrubinas. Siguiente. El Royal College dice que el hacer las pruebas de función hepática, si ellas resultan normales y el prurito es muy intenso, entonces lo que debemos hacer es vigilancia por debajo de la semana 37, hacer vigilancia semanal de esas pruebas de función hepática y igualmente medirlas a los 10 días de que haya nacido el bebé para ver si hay ya recuperación o si la paciente quedó con una lesión ya a futuro. Y además se debe hacer diagnóstico diferencial con otras causas de prurito, por medicamentos, alergias, virosis, etc. Siguiente. El tratamiento básicamente, entonces lo que se hace es dar un medicamento solo para el síntoma. Lo que va a hacer esta pastilla, lo único es mejorar la sensación de rasquiña, de malestar
el ácido ursodesoxicólico, 300 miligramos. Este es un ácido biliar natural, hidrofílico, que lo que ayuda es a compensar la acumulación de los ácidos biliares, estimula la secreción biliar, se usa también en otras colestasis, en la cirrosis alcohólica, en diferentes patologías hepáticas se usa ese medicamento. De hecho, por ejemplo, es un medicamento que lo usan mucho las personas con alcoholismo, o sea, ellos hubo en alguna época una tendencia popular y era que tomar la pastillita antes de una borrachera, antes de una fiesta, le daba más posibilidad de soportar el trago o menos efecto colateral. Entonces los borrachitos eran muy ácidos de andar comprando el ácido ursodesoxicólico. Entonces, ¿cómo se formula? Una pastilla o hasta 2 cada 8 horas. La dosis puede ser entre 300 y 600, o sea, 1 a 2 tabletas cada 8 horas. Uno empieza primero con una cada 8 y si los síntomas persisten, uno le puede doblar la dosis. Siguiente. Pero lo más importante es hacer una vigilancia activa del bienestar fetal. Entonces tenemos que hacer monitoreo fetal, perfil biofísico, que la mamá esté muy pendiente de los movimientos del feto. Y lo que se recomienda es que, como el plan es desembarazar a esta paciente entre semanas 36-37, no queremos dejarla ir más allá por el riesgo de que se nos omite el bebé. Entonces, en la semana 36 se propone hacer amniocentesis para ver si ya hay madurez pulmonar, o inclusive antes, semana 35, hacer amniocentesis. Porque si hacemos amniocentesis y ya estamos seguros de que tenemos madurez pulmonar, uno pensaría que corre menos riesgo desembarazando que esperando a que de pronto una enfermedad que no estamos vigilando adecuadamente, el bebé se nos pueda obligar. Entonces, la idea es, desde que se detecta la enfermedad, si ya estamos por encima de semana 28, pues la idea es empezar maduración pulmonar y estar vigilando muy estrictamente con pruebas de función hepática, con la clínica y con las pruebas de bienestar fetal, e intentar llevar a la paciente hasta semana 36-38, 36-37, manejando los síntomas con el ácido ursodesoxicólico. Siguiente, a veces también hay necesidad de agregar otros medicamentos para ayudar a la rasquiña, por ejemplo, antialérgicos. Se recomienda dar la clorfeniramina o inclusive se puede dar la loratadina. Y en casos de muy intensos síntomas del prurito que no mejora, entonces se puede dar ampolla de dexametasona, se podrían dar dosis, 1 o 2 ampollas, una diaria. Si como la patología también hace un consumo alto de la vitamina K, entonces si de la absorción de las vitaminas liposolubles, entonces en casos severos se recomienda colocar vitamina K antes del parto para evitar la hemorragia postparto. Siguiente. Se mencionan otros medicamentos que tienen el mismo efecto del ácido ursodesoxicólico, de tal manera que si con el solo ácido ursodesoxicólico la paciente no tiene mejoría del síntoma de la rasquiña, se le puede manejar la S-adenosilmetionina, que básicamente funciona en la síntesis de la fosfatidilcolina, ayudando a que la permeabilidad celular hepática sea mejor y se pueda excretar adecuadamente los ácidos biliares. O también se puede dar una resina de recambio aniónico, que es la colestiramina, que lo que hace es que capta esos ácidos biliares en la luz intestinal y los retiene para que no haya reabsorción de los mismos y se puedan excretar más. Colestiramina. Siguiente. De hecho, estos son medicamentos que utilizan mucho los hepatólogos, los gastroenterólogos cuando están manejando patología hepática. La metionina y la colestiramina, el ácido ursodesoxicólico. Aplicar lociones tópicas de caladril, de calamina, que le ayuden a mejorar la rasquiña. Y esto de la plasmaféresis se menciona, pero eso en la clínica no se ejecuta, que básicamente que dice que hacer ese tipo de recambio sanguíneo para mejorar los síntomas. Pero estos son casos ya no es de avance, sino más bien de terapias
que requeriría una intensificación muy alta de los síntomas, generalmente con el solo ácido uso desoxicólico, las pacientes la mayoría revierten, o con el antialérgico más el corticoide. Nunca llegaríamos a estos casos tan extremos. Entonces, el flujograma, ¿cómo sería? Medir la concentración total de ácidos biliares, esa sería lo ideal, pero como no tenemos la probabilidad de medir esos ácidos biliares, están menor de 10, no estamos pensando en patología colestática. Ya de 10 en adelante, o sea 11 en adelante, ya sospechamos hasta 40 una colestasis leve, que el manejo es ambulatorio con antihistamínico, le podemos dar cetirizina, loratadina, el ácido urso desoxicólico que habíamos mencionado, cada 8, cada 12 horas, y hacer todas las pruebas de bienestar fetal. Esta paciente entonces podrá ser vigilada con esta patología semanalmente hasta llevar la semana 37. Pero si los ácidos biliares los pudiéramos medirlos y los tenemos en 40, o la clínica nos indica que podrían estar muy altos porque las pruebas de función hepática nos muestran que están marcadamente, que ya se está elevando las bilirubinas, pueden llegar inclusive hasta 5 o 6, sobre todo a expensas de la directa. Que hay acolia, coluria, que hay ictericia, que hay transaminasas elevadas, pues estas pacientes tendríamos que estar sospechando una colestasis severa, se debe hospitalizar para vigilancia estricta fetal, monitoreo fetal continuo, el ácido urso desoxicólico a dosis doble, ya no de 5 o 7, sino de 15 miligramos kilo, dividida en 2 a 3 dosis, nosotros preferimos darla en 3 dosis. El perfil biofísico, la función hepática, la medición de los ácidos, los tiempos de protrombina 2 veces por semana. Empezar la maduración pulmonar si el fetico tiene menos de 34 semanas en caso de que toque desembarazar antes, y considerar la amniocentesis en semana 36. Si hay expulsión de líquido y se observa que ese líquido está meconiado, inmediatamente desembarazar. Si un perfil biofísico nos demuestra que el feto está hipoactivo, que el perfil no mejora, o un Doppler nos indica que el feto está afectado, pues inmediatamente desembarazar. Siguiente. Y le consideramos parto siempre que los ácidos estén marcadamente elevados, que a pesar del tratamiento el prurito no mejore o que ya llegue a semana 37. Siguiente. Entonces, la tasa de mortalidad perinatal puede llegar hasta un 11%. El meconio, o sea, el sufrimiento fetal agudo, puede llegar hasta un 40-45%. El trabajo de parto prematuro se presenta en más de un tercio de los casos, o sea, inclusive las mismas pacientes con colestasis tienen más predisposición de iniciar trabajo de parto. Y si es un trabajo de parto por encima de semana 34, pues lo dejamos cursar. El parto prematuro efectivamente se da en 38% de los casos. Siguiente. Las complicaciones. Entonces, básicamente es que con valores por encima de 40 milimoles por litro de ácidos biliares podemos llegar a una asfixia fetal con síndrome de dificultad respiratoria y por lo tanto con muerte fetal. ¿Listo? Entonces, este es el mensaje más importante de la colestasis intrahepática, que ustedes sepan que la entidad existe, que se diagnostica simplemente por la manifestación de la paciente de ese prurito palmoplantar, y que ustedes deben estar muy atentos a que si la patología es muy intensa, deben remitirla para vigilancia continua fetal y con plan de que debemos desembarazar en los casos severos antes de que el bebé se ubique y muera inútil. Un alto porcentaje de los fetos van a ser parto pretérmino espontáneo. Ya habíamos mencionado el líquido meconial y básicamente lo que más contribuye la hipótesis de la muerte fetal intrauterina es el estímulo intracardíaco fetal, o sea, una alteración a nivel de la contractilidad cardíaca del feto. Siguiente. Es una enfermedad que en el posparto cura, solamente desembarazar es el tratamiento para esa enfermedad.
la tasa de recurrencia es muy alta. O sea, siempre que ustedes tengan una paciente con antecedente de colestasis intrahepática, fijo que esa paciente va a hacer una colestasis en el embarazo siguiente. 20% de las pacientes experimentan un prurito cíclico en la ovulación o en la fase lútea tardía. O sea, las pacientes que hacen colestasis en el embarazo son pacientes a las que usted definitivamente no le debe formular nunca anticonceptivos orales ni anticonceptivo inyectable. Y es una paciente que probablemente va a tener una clínica mensual o una clínica cíclica de prurito. A largo plazo, estas son pacientes que tienen esa predisposición genética para alteraciones hepáticas. Entonces, finalmente van a tener patología crónica, incluso pueden llegar a cirrosis, más posibilidad de litiasis biliar, de hepatitis autoinmune y de pancreatitis. Son pacientes a las que ustedes deben explicarles unos cuidados de prevención primaria a nivel del hígado o estar muy vigilantes esas pacientes para que no desarrollen a largo plazo enfermedades de este tipo. Sobre todo la parte de la dieta, de la obesidad. Recuerden que la obesa siempre tiene más nivel de estrógeno y al tener, por eso es que las obesas siempre terminan, los pacientes obesos generalmente siempre hacen colelitiasis y es por esa posibilidad de que los estrógenos estimulen la conformación de litiasis. Siguiente, o alteración de los ácidos biliares. Bueno.